Bien, vamos a seguir trabajando lo que son las derivadas. Voy a recordar un poco lo que estuvimos tocando en clase y que creo que fue hasta donde nos quedamos. Nosotros tenemos la fórmula general para poder resolver ejercicios. Obviamente, su aplicación de la fórmula general es relativamente sencilla siempre y cuando las funciones sean pequeñas. Cuando las funciones empiezan a crecer en cuanto a sus términos y a implicar algunas operaciones algebraicas dentro de ellas, la fórmula puede empezar a ponerse un poco más compleja. Para evitar y simplificar un poco lo que es el uso de la derivación por fórmula general, nosotros tenemos este tipo de opción que podemos ocupar, que es la derivación por fórmulas. Hay quien también los llama teoremas y que nos van a ayudar a derivar de forma muy simple y rápida algunas situaciones que nosotros podemos encontrar dentro de ejercicios de derivación. Lo primero que te recomiendo es que imprimas, bueno, no que los imprimas, que los tengas a la mano, que pues, obviamente entiendas estos pequeños teoremas, estas pequeñas fórmulas, y que las pongas en un formulario, porque pues, son de mucha utilidad tenerlas a la mano y nos van a ayudar a resolver de mejor manera nuestros ejercicios. Debemos necesariamente recordar de qué se trata esta, estas derivadas de orden superior. Y no sé si recuerden que nosotros veníamos trabajando con diferentes notaciones de derivadas. ¿Sale? Creo que en algún momento nosotros hablábamos de y como función, y cuando nosotros hablábamos de de derivada, pues nosotros le poníamos este y y una comita arriba, y nosotros sabíamos que esta era nuestra derivada según Lagrange. ¿Se acuerdan? Después nosotros agarrábamos y decíamos que podíamos tener este la derivada de y sobre dx, y que para nosotros también iba a ser una notación para la primera derivada, y si fuera de otro orden, es decir, una segunda derivada, íbamos a tener d 2y sobre dx2. No sé si recuerden que esta es necesariamente la notación de Leibniz. También nosotros hablábamos de Cauchy como de xy, como la derivada de xy, y como, bueno, la segunda derivada de xy, que estas eran de Cauchy. Si mal no recuerdo, también les pasé la de Newton, que lo manejábamos como y un puntito arriba. Si fuera la segunda derivada, como y dos puntitos. Bueno, aquí me quedaron un poquito chuecos. Y bueno, estas son algunas notaciones de la derivada que podemos encontrar en diferentes bibliografías, y también platicamos un poquito que dependiendo de la materia es como se nos van a presentar. Entonces, una vez que nosotros entendemos esta parte, debemos de entender cuándo vamos a ocupar estos teoremas. Vamos a empezar a trabajar con ellos y vamos a irlos explicando un poquito para que tengamos eh, una mejor notación de lo que vamos a ir nosotros haciendo. Vamos a borrar esto y vamos a empezar a trabajar con la primera.
Bien, lo que vamos a trabajar nosotros es derivación por fórmulas y lo primero que vamos a trabajar con con este primer teorema que nos dice que una derivada de una constante con respecto a x va a ser igual a cero. Debemos de recordar que para nosotros es todo lo que tenga que ver con una constante, estamos hablando de números o valores que sabemos que están definidos en alguna función. Por ejemplo, si yo tuviera una función de x con un valor, por ejemplo, 135, y tuviera que sacar su primera derivada, yo sé que esto va a ser igual a tener a la derivada de 135 con respecto a x. Y eso quiere decir que lo que yo debo de hacer es agarrar y poner la primera derivada, según este teorema, va a ser igual a cero. De hecho, en los ejercicios que se estuvieron realizando ayer, había algunas funciones que necesariamente venían en este orden. Yo sé que ya las conocen y que las han trabajado en algún momento y por eso es que lo estoy haciendo como un repaso así muy muy rápido, ¿no? Entonces que no se nos olvide que si tenemos valores definidos para alguna función, sin importar qué tan grande sea la constante, yo voy a saber que si es un valor constante, voy a dejarlo como la derivada de 1304 con respecto a x, que no se nos olvide esta parte, siempre va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y en realidad, bueno, pues es como que la parte más de las funciones más sencillas. También nosotros podemos tener esta segunda fórmula que aquí nos va a decir que siempre que tengamos nosotros un valor de la función eh, o la derivada de un valor como lo puede ser para nosotros esta x, va a ser igual a la unidad. Ojo, esto aplica, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la función de x va a ser igual a x, por ejemplo. La derivada va a ser f de x, bueno, lo vamos a tener así, como la derivada de x con respecto a x va a ser la unidad. ¿De acuerdo? Estos son los primeros dos teoremas, en realidad están muy muy sencillos. Y ahora vamos a ver estos siguientes teoremas. Bien, regularmente así lo vamos a encontrar en las bibliografías, dependiendo de los autores. Y lo que aquí nos dice es cuando hablamos de la derivada de una función que contiene tanto a un valor que es constante con una variable, esto va a ser igual, a ver, voy a subrayarlo, esto va a ser igual a la constante de la derivada de la variable. Nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a transformarlo o entenderlo un poquito. Vamos a tener nosotros entonces que esta derivada de una constante con una variable, para nosotros por linealidad vamos a sacar esa constante y vamos a dejar la derivada de la variable con respecto a x. ¿Sale? Esto es lo que nos quiere decir y lo que muchas veces nos puede llegar a confundir un poquito. Recordemos que prácticamente nosotros podemos encontrar en nuestras fórmulas diferentes valores. De hecho lo vamos a ver aquí en donde está esta u. Ups. Vamos a hacerlo más chiquito. Donde está esta u, donde está esta v, donde está esta w. Aquí por ejemplo, donde está este valor de n. Aquí también donde está este valor de n. Y son
valores que nosotros vamos a ocupar pues para interpretar estas fórmulas. Vamos a pasar ahora al segundo teorema. Si nos damos cuenta, al segundo teorema que estamos viendo como número 4, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que cuando nosotros tengamos una operación dentro de nuestras funciones, como lo puede ser sumas y restas, lo que debemos de hacer es interpretarlo como la derivada de cada una de esas pues sumas o esa adición o sustraendos como derivada de cada uno. ¿Cómo es esto? Bien, si nosotros nos ponemos a desarrollar un poquito la fórmula, vamos a decir que la derivada de una función que contiene sumas y restas va a ser igual a la derivada, que en este caso y para este ejercicio sería de el valor de u más la derivada de el valor de v con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x, ¿de acuerdo? Hay que entender y hay que trabajar un poquito sobre cómo se van ensamblando estas fórmulas, y ya aplicarlas puede ser un poquito más sencillo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, en los ejercicios de ayer, yo noté que a algunos nos costó trabajo esa parte. No pasa nada pensando en que son ejercicios, pero sí los exhorto a que pues los realicen ustedes, porque la idea es que aprendan a ocupar pues obviamente estas fórmulas para derivación, y por favor eviten pasarse la tarea o los ejercicios, porque en realidad se los pasan y se los pasan mal, y bueno, pues eso afecta que se siga llevando el curso de buena forma. Y bueno, lo único que va a suceder es que voy a dejar ejercicios abiertos donde la interpretación va a ser prácticamente individual, y quizás pueda generar un poquito más de confusión, en el sentido de que como son ejercicios sumamente abiertos, no quiere decir que ustedes no tengan la capacidad para contestarlos, pero necesariamente deben de llevar una guía, y a diferencia de aquí que podemos representarlos y todo mundo podemos contestarlos, puede ser un poquito más complejo, ¿no? Bien, vamos a pasar a nuestro tercer apartado de derivación, donde nosotros vamos a hablar de la derivación de una variable que está elevada a un exponente, ¿sale? Y obviamente un exponente que es constante. Entonces, ¿qué fue lo que teníamos el día de ayer, no? Lo que nosotros vamos a tener de de este ejercicio va a ser que esa derivada lo que nos va a dar es la derivada de un valor que está elevado a un exponente. ¿Qué va a suceder? Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar el exponente y dejar nuestra variable, que en este caso es para nosotros x, y vamos a ese exponente restarle 1. ¿De acuerdo? Obviamente, y hablando de exponentes, debe de ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Habrá algunos ejercicios donde no podamos ocupar como tal esta fórmula, y para eso tenemos esta otra. ¿Sale? Ya se les explicaré ahorita en un ratito más, o más adelante conforme vayamos haciendo algunos ejercicios. Y esta también tiene que ver con necesariamente los exponentes pues de algunas funciones con las cuales vamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, no es muy complicado, y ahorita vamos a hacer quizá un ejemplo y vemos algunos otros. Ok, con las fórmulas y teoremas que acabamos nosotros de ver, vamos a trabajar con un ejercicio. Para poder llegar a una derivada necesariamente tenemos que entender cómo está compuesta nuestra función. Por lo tanto, vamos a empezar a responder esta derivada, y vamos a ponerlo como
la derivada de la función de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 5x elevado a la cuarta menos 3x cuadrada más 5z menos 10. Esta sería como tener para nosotros nuestro cuarto teorema, que si nos damos cuenta, de hecho se los voy a marcar por aquí, tiene una forma muy similar a este 4, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros restas, sumas, restas, y si nosotros aplicamos este teorema, vamos a ver que esto es tener como la derivada de u, la derivada sí de cada uno de los términos, que en este caso el primer término es u, v y w, pero ojo, antes de nosotros empezar a resolver estas fórmulas, tenemos que entender con respecto a quién vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Como hay algunos autores que lo marcan como variable independiente, ¿de acuerdo? Y va a ser con quien vamos a, pues necesariamente a derivar, ¿de acuerdo? Algo que también quiero que noten es que nosotros tenemos aquí dos valores. Vamos a el valor de x y un valor de z, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros debemos de ver es con respecto a quién vamos a derivar de nuestra función. Y si nos damos cuenta, va a ser con respecto a esta letra que es x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta consonante que nosotros tenemos de z se va a convertir necesariamente en un valor que para nosotros va a ser una constante, ¿sale? Porque vamos a derivar con respecto a x. Esto se los pongo para cuando se encuentren ustedes funciones donde hay necesariamente dos variables. Hay que recurrir necesariamente a la función para ver con quién vamos a estar trabajando. Entonces, para poder dar continuidad nosotros a esta derivada, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a agarrar y vamos a desarrollar pues tal cual nos los dice el teorema, ¿no? Vamos a tener que la derivada de la función de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 5x cuarta menos la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más la derivada con respecto a x de 5z menos la derivada con respecto a x de 10, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros aquí, si recordamos los dos teoremas que habíamos visto, debemos de identificar cuáles son valores constantes, porque sabemos que la derivada de un valor constante va a ser igual a 0, ¿sale? Y como ya se los acabo de explicar hace un segundito, para nosotros este valor de z se va a volver una constante igual que en este 10. Y nosotros aquí en nuestro primer y segundo término con respecto a la derivada de x, nosotros vamos a tener una forma que es muy similar a la de nuestro teorema 3. Vamos a ver este teorema. ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando tengamos una constante, que por ejemplo esta es una constante, esta también es una constante, y por una variable, te voy a marcar las variables para que las veamos, que para nosotros va a ser esta x y esta x. Esto es como tener, ahora sí, vamos a resolver nuestra derivada de x y vamos a, según nuestro teorema, tenemos que sacar la constante que va a quedar aquí
el 5 y luego vamos a tener la derivada con respecto a x de la variable que va a ser x elevado a la cuarta, y lo mismo va a pasar menos, sacamos la constante que va a ser 3 por la derivada con respecto a x de, vamos a dejar la variable x cuadrada. Aquí nosotros ya podríamos resolver pues necesariamente estos dos, ¿no? Porque sabemos que la derivada de cualquier valor que para nosotros es constante va a ser 0. ¿Sale? Esto sería como tener más 0 y menos 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría no escribirlos y estaríamos haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrarlo y voy a ya omitirlo. Porque nosotros sabemos que las derivadas de esos dos van a ser 0. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a tener que aplicar nuestro teorema número 5, ¿sale? Que estamos hablando de potencias. Es ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que yo tengo que hacer ahora es agarrar y poner que mi derivada va a ser igual. Ojo con esto, porque aquí lo que nos dice es que vamos a tener que desarrollar esta derivada y voy a ver qué me dice. Tengo que bajar el valor de n con el valor de n-1 y la variable se queda igual. Pero ojo, porque este 5 va a multiplicar a todo lo que está aquí. Lo voy a hacer en dos colores para que se note mejor. Y voy a bajar a este 5 y voy a poner o abrir un paréntesis para ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, aplicando ya ese teorema, me dice que tengo que bajar este valor del exponente y voy a bajar este 4. Voy a dejar x a la n-1, que sería 4 menos 1, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya estoy aplicando el teorema con respecto a este término. Cierro mi paréntesis. ¿Y qué va a suceder ahora? Pues también voy a tener menos. Voy a dejar esta constante afuera, que es el 3, y voy a hacer lo mismo para la derivada de x al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con ese x al cuadrado? Nos dice que yo tengo que bajar el exponente, voy a dejar la variable y voy a dejarlo como n a la menos 1, que sería como 2 menos 1. Y si nos damos cuenta, nosotros aquí estamos hablando de un producto. ¿Y qué va a suceder ahora? Pues tenemos que resolver estas multiplicaciones. Bueno, antes de continuar, estoy ocupando yo el camino, vamos a llamarlo largo, con la idea de que entiendan cómo se van ocupando las diferentes fórmulas. Yo quizás desde que tuve yo quizás desde aquí pude haberlo hecho directo. Sin embargo, quise desarrollarlo para que vieran cómo es que va saliendo y cómo va a terminar nuestra derivada. Por lo tanto, yo tengo aquí 5 por 4. Voy a tener el valor de 20x. 4 menos 1 es la 3. Menos 3 por 2 son 6. X 2 menos 1. Me va a quedar solamente x. Aquí quiero recordarles que recordemos que si una literal no tiene un exponente, sabemos que está como en primer grado. Y esto sería para nosotros nuestro resultado de esta pues de esta fórmula de derivación. Si te das cuenta, no está complicado, más bien es entender cómo van saliendo cómo se van ocupando estos teoremas y podemos empezar a trabajar con ellos
y vamos a hacer unos ejercicios de prueba, a ver qué tal nos va.